Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Perder a un ser querido ya es bastante duro, pero no saber dónde está ni qué le pasó es una auténtica agonía. Los importantes avances en tecnología forense han permitido que las familias de cientos de víctimas puedan cerrar el capítulo sobre lo que les ocurrió a sus seres queridos en este video. Antes de empezar, tómense un momento para darle a me gusta y suscríbanse solo si de verdad disfrutan explorando estas historias conmigo. Cuéntenme en los comentarios desde dónde nos ven y qué hora es. Siempre es increíble ver cómo nuestra comunidad se conecta en todo el mundo. Ahora, acomódense, apaguen las luces y desentrañemos juntos el inquietante viaje de esta noche. Expediente número 1. La escalofriante desaparición de Gail Barrus. Era el año 1988, y el fresco aire otoñal de Battle Creek, Michigan, guardaba un secreto. El 9 de octubre de 1988, la rutinaria salida matutina para comprar café de Gail Barrus, una resiliente madre soltera de 30 años con 3 hijos, se convirtió en una pesadilla. Vista por última vez saliendo de la cafetería Spitz entre las 3 y las 4 de la mañana, acompañada por un misterioso hombre moreno, Gail desapareció sin dejar rastro. Su desaparición provocó escalofríos en la unida comunidad. La vida de Gail fue un testimonio de su fortaleza. Trabajando en 2 empleos exigentes en bares locales, se esforzó incansablemente por mantener a sus 3 hijos. Su repentina ausencia fue profundamente inusual e inmediatamente alarmó a quienes la conocían. Las primeras búsquedas no dieron resultados inmediatos, y una palpable sensación de temor se apoderó de su familia y amigos. Entonces, poco más de 2 semanas después, el 25 de octubre, un horrible descubrimiento destrozó cualquier esperanza de que Gail regresara sana y salva. Cazadores en Emmett, un pueblo cercano, encontraron el cuerpo sin vida de una mujer tirado en River Road. Las autoridades identificaron rápidamente a la víctima como Gail Barrus, y se inició una investigación exhaustiva y urgente. La escena del crimen fue procesada meticulosamente. Se identificaron y entrevistaron testigos, y se recopiló cuidadosamente cada rastro de evidencia, todo en un intento desesperado por reconstruir los eventos de esa fatídica noche. Una maraña de conexiones. Roger Plato y Richard Compton. A medida que los investigadores profundizaban, surgió una pista crucial de una fuente inesperada. Unos días antes del hallazgo del cuerpo de Gail, el 22 de octubre, las autoridades se habían acercado a Roger Plato, un hombre de 24 años cuyo auto coincidía con la descripción de un caso separado de secuestro y agresión. El intento de detener a Plato a punta de pistola en un estacionamiento de Bellevue a las 4:30 de la tarde se intensificó rápidamente. Plato se mostró agresivamente reacio a cooperar, resistiéndose al arresto e intentando arrebatarle un arma a un detective. En el forcejeo subsiguiente, recibió un disparo y posteriormente falleció a causa de sus heridas. Debido a su fallecimiento, Platón nunca fue entrevistado formalmente sobre ninguno de los 2 casos. Sin embargo, se obtuvo una prueba crucial. Se le realizó una autopsia y se le tomó una muestra de sangre antes de incinerar su cuerpo, una muestra que posteriormente resultaría crucial. Esta muestra de sangre se almacenó en un laboratorio privado. Un discreto frasco contenía la clave de un misterio de décadas de antigüedad. Con la muerte de Platón, los investigadores del caso de Gail centraron su atención en su colaborador cercano, Richard Compton, amigo y antiguo compañero de piso de Platón. Compton conocía bien el sistema de justicia penal, contando con un importante historial criminal. Sin embargo, al ser interrogado por los investigadores, negó rotundamente tener conocimiento de la desaparición o muerte de Gail y no ofreció ninguna ayuda. Sin más pistas inmediatas ni avances concretos, el prometedor impulso inicial del caso de Gail comenzó a decaer. Lenta y trágicamente, se enfrió. Durante casi 3 décadas, el asesinato de Gail Barrus siguió siendo un enigma sin resolver, una dolorosa herida abierta para su familia.
El detective Scott Marshall reabre el caso. El paso del tiempo no disminuyó la determinación de las fuerzas del orden en Battle Creek. En 2018, la responsabilidad recayó en el detective Scott Marshall, un dedicado investigador de casos sin resolver. Una de las observaciones inmediatas del detective Marshall fue evidente. El ADN de Richard Compton nunca se había comparado con las pruebas de la escena del crimen de Barrus. Este descuido colocó inmediatamente a Compton en la cima de la lista de sospechosos del detective Marshall. Una investigación exhaustiva sobre el paradero de Compton reveló un dato crucial. Richard Compton había fallecido en 2009 a los 59 años y estaba enterrado en el Cementerio Internacional del Condado de Austin, Texas. Sin dejarse intimidar por el paso del tiempo ni por los desafíos logísticos, el detective Marshall obtuvo una orden de registro y viajó a Texas para exhumar el cuerpo de Compton. La exhumación fue un riesgo calculado, una medida desesperada para obtener pruebas de ADN cruciales que pudieran confirmar o refutar la participación de Compton. Tras el examen, los resultados fueron sorprendentes y, al principio, desconcertantes. Las muestras de ADN de Compton no coincidían con el ADN principal hallado en el cuerpo de Gail Barrus. Sin embargo, en un giro significativo, su ADN sí coincidía con cabellos previamente no identificados relacionados con la escena del crimen. Este hallazgo, si bien no implicaba directamente a Compton como el agresor principal, sugería firmemente su presencia en la escena del crimen o cerca de ella, lo que añadió otra capa de intriga al caso. El misterio persistía, pero se abrían nuevas vías de investigación. Un vial y una conexión vital. El verdadero avance en el caso de Gail llegó casi por casualidad en noviembre de 2020. El sargento Chris Speck, del departamento del sheriff del condado de Callan, estaba realizando un inventario rutinario de pruebas cuando se topó con un vial olvidado. Este frasco contenía la muestra de sangre tomada de Roger Plato, el hombre que murió durante su intento de arresto en 1988. Era una posibilidad remota, una prueba que se había conservado durante décadas, a la espera de la tecnología adecuada y el momento oportuno para revelar sus secretos. El 30 de enero de 2021, la espera llegó a su fin. Un laboratorio de la Policía Estatal anunció un avance monumental. La muestra de sangre de Roger Plato se relacionó definitivamente con el ADN hallado en el cuerpo de Gail Barrus. Esta evidencia científica irrefutable confirmó lo que algunos sospechaban desde hacía tiempo. Roger Plato era responsable de agredir a Gail Barrus y quitarle la vida. El descubrimiento fue un momento profundo para todos los involucrados en el caso, en particular para la familia Barrus. Si bien tanto Roger Plato como Richard Compton murieron sin comparecer ante la justicia, la evidencia de ADN finalmente proporcionó las respuestas que se les habían escapado durante tanto tiempo. Ahora se cree que Compton, cuyo ADN se encontró en cabellos en el lugar de los hechos, probablemente presenció los horribles sucesos. A pesar de que los perpetradores nunca rendirían cuentas según el sentido legal tradicional, la familia Barrus expresó un inmenso alivio al finalmente lograr una especie de cierre. El detective Marshall, reflexionando sobre el arduo camino para resolver el caso, articuló sucintamente el poder de la ciencia forense moderna. La tecnología del ADN es el futuro para resolver casos sin resolver. Sus palabras resonaron profundamente, destacando el impacto transformador de los avances científicos para traer paz a las familias atormentadas por tragedias sin resolver. Expediente número 2. El misterio perdurable de Janet Brochu. El espíritu festivo de diciembre de 1987 en Waterville, Maine, se vio trágicamente ensombrecido por la desaparición de Janet Brochu. Con tan solo 20 años, la vida de Janet se truncó abruptamente, dejando un profundo vacío para su familia y amigos. La noche del 23 de diciembre de 1987 comenzó con la inocente alegría de jugar a los bolos con amigos, preludio de una salida planeada a T. Woody's, un bar y lounge local.
Fue en la bolera de Waterville, donde Janet y sus amigas se encontraron con dos hombres, trabando una amistad que en aquel momento parecía bastante inofensiva. Los grupos conectaron bien, incluso quedaron en verse más tarde en T. Woody's. Sin embargo, cuando Janet y sus amigas llegaron al bar, surgió un obstáculo imprevisto. A Janet, con solo 20 años, se le negó la entrada debido al aumento de la edad legal para consumir alcohol en Maine, a 21 años, que se había implementado en julio de 1985. Era casi medianoche cuando los dos hombres de la bolera llegaron a T. Woody's. Uno de ellos, al ver a Janet afuera, se ofreció a llevarla a casa. Ella aceptó, y sus amigas la vieron irse con el hombre, sin saber que esa sería la última vez que la verían con vida. Un detalle peculiar ocurrió inmediatamente. Poco después de que Janet y el hombre se marcharan, este regresó solo al bar. Explicó que Janet había olvidado su bolso y que había vuelto a entrar para recuperarlo mientras ella esperaba en el coche. Sus amigos permanecieron en el bar otros 45 minutos antes de irse. Janet no llegó a casa esa noche. Para la mañana del 24 de diciembre, sus preocupados padres, Albert y Geraldine Brochu, reportaron la desaparición de su hija. La urgencia de la situación se agravó por el estado de salud de Janet. Era diabética y necesitaba insulina regular para controlar sus niveles de azúcar. Su desaparición no era solo un caso de persona desaparecida, sino una carrera contrarreloj, con su salud en juego. La búsqueda de Janet comenzó casi de inmediato. La policía localizó rápidamente y habló con el hombre que la había ofrecido llevarla a casa. Sin embargo, su relato fue inquietante. Afirmó que cuando regresó al estacionamiento después de recoger el bolso de Janet, ella parecía enferma. Debido a esto, declaró que ya no podía llevarla a casa, y según él, esa fue la última vez que la vio. Negó vehementemente cualquier implicación en su desaparición. Sin más pruebas, los investigadores se quedaron con su palabra, y la búsqueda continuó. Durante 3 angustiosos meses, el paradero de Janet fue un misterio. Entonces, el 18 de marzo de 1988, se hizo un descubrimiento desalentador. Un hombre encontró restos humanos flotando cerca de la presa Waverly en el río Sabbath-Cook. Los restos estaban desnudos, lo que agravó la confusión del hallazgo. Se realizó una autopsia, pero para su frustración, el médico forense no pudo determinar la causa precisa de la muerte de Janet. Si bien se creía que su cuerpo había estado sumergido en el agua desde la noche de su desaparición, las conclusiones sobre su muerte seguían siendo difíciles de obtener. Los investigadores consideraron la posibilidad de que saltara o fuera empujada desde un puente, pero esto planteó una pregunta crucial. Si hubiera saltado, ¿qué habría pasado con su ropa? Si bien 3 meses de exposición a la intemperie habrían provocado una descomposición severa, su ropa debería haber permanecido intacta. La falta de estas pistas vitales agravó el misterio. La sombra de otra víctima, Geraldine Ann Finn y Gerald Goodall. Apenas un par de meses después del descubrimiento de los restos de Janet, otra tragedia azotó Waterville, con asombrosas similitudes con el caso de Janet. El 9 de agosto de 1988, Geraldine Ann Finn, una mujer de 23 años, fue vista por última vez en Pete and Larry's, un bar en Upper Main Street, acompañada de compañeros de trabajo. Mientras estaba en el bar, un hombre se le acercó. Fue descrito como de aproximadamente 1,78 metros de altura, con un peso aproximado de 68 kilos, cabello oscuro, y un distintivo tatuaje de diamante en el hombro. Los restos de Geraldine fueron encontrados cerca de Skowhegan por un hombre que caminaba por su terreno cerca de una zona boscosa. Al igual que Janet, Geraldine fue encontrada desnuda. Sin embargo, en este caso, los investigadores contaban con pruebas suficientes para detener a un sospechoso, Gerald Goodall, un hombre de 29 años. Goodall fue declarado culpable del asesinato de Geraldine Finn y condenado a 75 años de prisión. Tras su arresto y condena,
Goodall fue interrogado exhaustivamente sobre la muerte de Janet Brochu. Sin embargo, negó cualquier implicación. A pesar de la firme convicción de los investigadores de que Goodall era responsable de la muerte de Janet, debido a las sorprendentes similitudes entre ambos casos, la falta de pruebas concretas impidió acusarlo. Esta lamentable realidad provocó que el caso de Janet permaneciera estancado durante más de 3 décadas, un doloroso eco del caso Barrus. El paso de los años no extinguió la esperanza de justicia en el caso de Janet. No fue hasta mayo de 2021 que finalmente se produjo un avance significativo. Las autoridades finalmente pudieron arrestar a Gerald Goodall por el asesinato de Janet Brochu. Dado que el caso aún se encuentra en el sistema judicial, la naturaleza precisa de las nuevas pruebas que llevaron a su arresto sigue sin especificarse. Un artículo publicado en el Bangor Daily News el 22 de agosto de 1988 afirmaba que Goodall vio brevemente a Janet en el estacionamiento del bar la noche de su muerte. Sin embargo, ningún comunicado oficial había confirmado si era el hombre que debía llevarla a casa. El proceso legal sigue su curso, y aún no se ha celebrado la audiencia de acusación formal, un retraso atribuido a las difíciles circunstancias mundiales. Trágicamente, los padres de Janet no vivieron para ver este día. Su madre, Geraldine Brochu, falleció en 2015 y su padre, Albert Brochu, lo hizo en enero de 2021, pocos meses antes de que su asesino fuera finalmente llevado ante la justicia. Su incansable búsqueda de respuestas para su querida hija terminó sin el cierre que tanto anhelaban. En cuanto a la naturaleza de las nuevas pruebas que finalmente resolvieron este caso sin resolver, el mundo espera los detalles que sin duda revelará la audiencia de acusación, ofreciendo finalmente un panorama completo de los acontecimientos que llevaron a la prematura muerte de Janet Brochu y a la tan postergada justicia para su familia. Expediente número 3. La desaparición de Bonnie Baker. La noche del 30 de junio de 1998 comenzó con una celebración para Bonnie Baker, una mujer de 47 años de Denver, Colorado. Disfrutaba de una fiesta con amigos en Golden, celebrando un ascenso reciente. Sin embargo, el ambiente festivo se agrió rápidamente con la llegada inesperada de su novio, Crescin Nene Pérez, con quien compartía apartamento. Su relación era complicada. Se conocieron trabajando en el restaurante The Fort en Morrison, donde Bonnie era una empleada modelo, siempre puntual y nunca enfermaba. Pérez, por otro lado, había sido despedido apenas un mes antes por sus frecuentes ausencias. La llegada de Pérez a la fiesta creó inmediatamente un ambiente tenso. Testigos relataron posteriormente que parecía estar bajo la influencia de sustancias ilícitas, con los ojos rojos y vidriosos, y un comportamiento agresivo. Según se informa, se puso celoso al ver a Bonnie bailar y beber con sus amigas, mirando constantemente a los demás asistentes a la fiesta e intentando provocar peleas. La situación empeoró rápidamente, hasta que Bonnie le dijo sus últimas palabras conocidas a una amiga. «Sería mejor que me fuera ya, o será peor». Con eso, la pareja abandonó la fiesta temprano, alrededor de las 8 de la noche. Esta fue la última vez que Bonnie Baker fue vista con vida. Casi a la misma hora, a las 8 de la noche, las autoridades recibieron una escalofriante llamada telefónica de una mujer no identificada. Su informe fue sensacional. Un hombre había asesinado a una mujer en un apartamento en West Louisiana Avenue. Aún más alarmante, afirmó que el hombre planeaba conducir a México en un vehículo rojo con matrícula de Colorado, con la intención de abandonar el cuerpo de la mujer en algún lugar del camino. La policía rastreó la llamada hasta un teléfono público y acudió de inmediato al apartamento indicado. No encontraron señales de forcejeo y no había nadie presente. Al día siguiente, ocurrió un suceso crítico. El coche de Pérez se vio involucrado en una colisión cerca de Globe, Arizona. Huyó del lugar a pie, dejando atrás el vehículo incautado. Tras examinarlo, se extrajo sangre del maletero del coche
lo que proporcionó una prueba crucial. A pesar de ello, el caso se archivó inicialmente debido a la falta de hallazgos inmediatos y a la ausencia del cuerpo. Un año después, en julio de 1999, el caso se reabrió debido a la posible aparición de nuevas pruebas. El hallazgo provino de una fuente inesperada. El 31 de julio de 1999, dos jóvenes que cabalgaban por una zona remota de una reserva navajo en Nuevo México se toparon con lo que parecía ser un cráneo humano. Contactaron de inmediato con las autoridades, quienes, tras una búsqueda exhaustiva, localizaron varios restos óseos más. Si bien el descubrimiento fue significativo, los resultados iniciales de la autopsia no fueron concluyentes en cuanto a la causa de la muerte ni, crucialmente, en cuanto a la identificación definitiva. Sin un vínculo claro con Bonnie Baker, el caso volvió a quedar en el olvido, y otro conjunto de restos sin identificar se sumó a la creciente lista de misterios sin resolver. El punto de inflexión llegó en octubre de 2012, cuando el detective Kenneth Klaus, un dedicado investigador de casos sin resolver del Departamento de Policía de Denver, fue asignado al caso de Bonnie Baker. Una de sus primeras acciones fue contactar a un agente del FBI en Nuevo México para hablar sobre su desaparición y los restos desenterrados. Esta colaboración resultó invaluable. Muestras de ADN de los restos encontrados en la Reserva Navajo se enviaron al laboratorio forense de Denver para análisis forenses. Los resultados fueron concluyentes. Las muestras coincidieron definitivamente con el ADN de Bonnie Baker. Después de más de una década, el destino de Bonnie finalmente se confirmó, aportando una respuesta dolorosa pero necesaria a su familia. Con la identificación de los restos de Bonnie, la investigación cobró nuevo impulso. El 4 de abril de 2013, la mujer no identificada que había hecho la llamada inicial al 911 finalmente se presentó. Su testimonio fue contundente. Admitió haber hecho la llamada y reveló que había vaciado el apartamento de la pareja después de su desaparición, antes de que llegaran las autoridades. Su descripción de la escena fue escalofriante. Platos y vasos rotos cubrían el suelo, y la mesa de la cocina estaba volcada, claras señales de una pelea violenta. La mujer también proporcionó una descripción completa del vehículo rojo mencionado en su llamada inicial, que posteriormente fue identificado como un Geoprism, junto con su matrícula. Más significativamente, relató una conversación con Pérez esa noche. «Sé que no te gusta Bonnie. Algo malo nos pasó, nunca tendrás que volver a ver a Bonnie porque la haré desaparecer». Si bien las autoridades no revelaron de inmediato su relación con la pareja, su testimonio brindó una perspectiva crucial sobre el estado mental de Pérez y su posible culpabilidad. Para reforzar aún más el caso, otro testigo identificó a Pérez como el conductor del Geo rojo, a partir de una rueda de reconocimiento fotográfica. Tras extensas entrevistas con testigos y pruebas forenses de ADN más avanzadas, la evidencia acumulada proporcionó fundamento suficiente para emitir una orden de arresto contra Crecín Nene Pérez. Sin embargo, surgió un nuevo desafío. Pérez residía en México. Su extradición a Estados Unidos resultó ser un proceso largo y complejo, que finalmente se materializó en 2020. Los fiscales teorizan que el cuerpo de Bonnie Baker probablemente fue abandonado en una fosa poco profunda al día siguiente de su desaparición. El 27 de enero de 2021, se celebró una lectura preliminar del caso en el Tribunal de Denver. Crecín Nene Pérez ahora enfrenta cargos por secuestro y asesinato de Bonnie Baker, lo que finalmente ha llevado el caso al borde de la justicia después de más de 2 décadas. Expediente número 4. Desvelando la identidad de la desconocida de Pecos. El sofocante verano de julio de 1966 trajo consigo un misterio a Pecos, Texas, que perduraría durante más de 5 décadas. El 5 de julio de 1966, un hombre y una mujer, registrados como el señor y la señora Russell Bayton, se registraron en el Motel Ropers en la carretera 80, un lugar popular para viajeros.
Apenas unas horas después, se hizo un descubrimiento aterrador. Una camarera del hotel encontró a la mujer ahogada en la piscina del motel. El hombre, mientras tanto, simplemente se marchó en coche, desapareciendo sin dejar rastro, para nunca más ser visto ni saber de él. Para agravar la tragedia, los investigadores desconocían quién era la mujer fallecida, lo que marcó el inicio del largo y sin resolver caso de la desconocida de Pecos. Testigos presenciales del motel describieron al hombre como al menos 10 años mayor que la mujer. Esta se caracterizaba por su apariencia mediterránea, tez bronceada y cabello oscuro. La camarera, abrumada por su descubrimiento, buscó la ayuda de una camarera, quien, con la ayuda de otro huésped, llevó el cuerpo sin vida de la señora Button a la terraza de la piscina. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente, pero a pesar de sus esfuerzos, la mujer se encontraba inconsciente y fue declarada muerta al llegar al Hospital Memorial del Condado de Reeves. Mientras tanto, el hombre que la acompañaba, aparentemente su esposo, se acercó a la recepción. Solicitó su identificación, alegando que debía entregársela a la policía para procesar el ahogamiento de su esposa. El empleado, quizás desprevenido en ese momento, devolvió la identificación. Entonces, se vio al hombre subirse a su auto y marcharse, desapareciendo del lugar para siempre. Si bien afirmó haber estado dormido en su habitación cuando ocurrió el ahogamiento, su rápida y completa retirada de la situación inmediatamente generó sospechas sobre sus acciones. Si realmente era su esposa, cabría esperar que hubiera acudido al hospital o, al menos, se hubiera atribuido la responsabilidad de sus restos. No hizo ninguna de las dos cosas. Se realizó una autopsia a los restos de la mujer. El médico forense observó un pequeño rasguño rojo, justo encima del pómulo izquierdo. Pero más allá de esta leve marca, no había ninguna otra evidencia que sugiriera que el ahogamiento fuera premeditado. Como resultado, se declaró oficialmente que la causa de su muerte fue ahogamiento accidental. Sus restos fueron enviados a la funeraria Pecos, con la esperanza de que alguien se presentara a reclamarla. La tragedia atrajo mucha atención mediática, lo que provocó consultas de personas en varios estados que se preguntaban si la mujer fallecida podría ser un familiar desaparecido. La comunidad local, profundamente conmovida por la difícil situación de la mujer desconocida, incluso se unió, donando dinero para cubrir el costo de su lápida. La inscripción en esa lápida sigue siendo uno de los detalles más conmovedores y desgarradores de este caso. Niña desconocida ahogada. Sirvió como un testimonio crudo y silencioso de una vida perdida y una identidad borrada. La idea de que su familia probablemente la estuviera buscando, sin saber de su trágico destino, solo aumentó la tristeza. Sin que los investigadores ni su familia lo supieran en ese momento, la desconocida de Pecos había dejado una pista crucial, aunque críptica, sobre su identidad. Cuando se le realizó la autopsia, se documentaron 2 palabras garabateadas en su pie derecho: Joe y Lynn. Este detalle, inicialmente pasado por alto o quizás no comprendido del todo, se convertiría posteriormente en crucial. A finales de 2014, cuando sus datos se ingresaron manualmente en el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas, NAMUS, los investigadores descubrieron algo sorprendente. Su certificado de defunción indicaba que tenía aproximadamente 19 años. Esta aproximación sugería una posibilidad significativa de que la desconocida de Pecos fuera, de hecho, menor de edad al momento de su muerte, lo que acentuó la urgencia de la búsqueda de su identidad. Sin embargo, debido a la grave falta de datos personales, permaneció sin identificar durante décadas. La determinación por resolver el caso de la desconocida de Pecos nunca se desvaneció del todo. En agosto de 2019, el Departamento de Policía de Pecos dio un paso importante. Exhumaron sus restos. El objetivo era claro: someterlos a pruebas genéticas avanzadas con la esperanza de conectarla con familiares vivos. Su perfil de ADN se subió a una base de datos, pero dadas las muchas décadas transcurridas,
Una coincidencia directa resultó difícil de encontrar. El caso se estancó una vez más, aparentemente destinado a seguir siendo un misterio. Entonces, los investigadores se dieron cuenta de que podían aprovechar una nueva y poderosa herramienta, la genealogía genética. Esta innovadora técnica consiste en crear árboles genealógicos utilizando coincidencias de ADN de bases de datos públicas, lo que permite a las fuerzas del orden rastrear líneas familiares e identificar a personas desconocidas. La estrategia dio sus frutos. En marzo de 2021, se encontró una coincidencia familiar en un sitio web de ascendencia por ADN llamado Family Tree DNA. Las coincidencias más cercanas con la desconocida de Pecos eran 3 hermanos de Texas. Al examinar meticulosamente su árbol genealógico, los investigadores pudieron conectar a la desconocida de Pecos con la familia Emmy de Salina, Kansas. La niña desconocida ahogada finalmente tenía nombre: Jo Lane Hemi. La hermana de Jo Lane, Joyce Hemi, fue la primera en enterarse del descubrimiento. Describió a Jo Lane como una niña tímida, y las 2 hermanas, con solo 14 meses de diferencia, habían sido muy unidas durante su infancia. En el momento de su desaparición, Jo Lane tenía un novio mucho mayor, a quien la familia despreciaba profundamente debido a su maltrato. Joyce vio a Jo Lane por última vez el 1 de julio de 1966, pocos días antes de que se encontrara su cuerpo. La familia la había buscado incansablemente desde entonces. Una carta que recibió Joyce el 3 de julio añadió otra capa de misterio. Joyce, bueno, me perdí. Nos vemos en un par de semanas. Quizás Joe. La familia cree firmemente que esta carta no fue escrita por Jo Lane, principalmente porque nadie en la familia la llamó Joe. La familia de Jo Lane ahora sospecha firmemente que el hombre que estaba con ella en el motel es responsable de su muerte. Su razonamiento es simple y convincente. Jo Lane no sabía nadar, por lo que es muy improbable que se hubiera metido voluntariamente en la piscina. Desde su identificación, el certificado de defunción de Jo Lane Hemi se ha actualizado para reflejar su verdadero nombre. Los investigadores han declarado públicamente que siguen muy interesados en hablar con el hombre que se registró en el motel con ella en 1966. La identificación de Jo Lane Hemi trajo algo de paz a su familia, pero la búsqueda de respuestas sobre sus últimos momentos continúa, impulsada por la esperanza de que el hombre que desapareció pueda algún día ser encontrado y rendir cuentas. Expediente número 5. Los asesinatos de los calcetines naranjas. Annette Schnee y Bobby Joe Oberholzer. Las serenas montañas nevadas de Breckenridge, Colorado, fueron testigos de un escalofriante doble asesinato en 1982. 2 mujeres, Annette Schnee y Bobby Joe Oberholzer, fueron encontradas muertas. Sus cuerpos fueron descubiertos a kilómetros de distancia y con 6 meses de diferencia. Sin embargo, la policía creía con firme convicción que ambas mujeres fueron asesinadas la misma noche, por el mismo hombre, y que estaban conectadas por una pista inquietante, casi inexplicable: los calcetines naranjas. La trágica historia comenzó el 6 de enero de 1982. Bobby Joe Oberholzer, una joven vibrante de 29 años, salió de su casa en Alma a las 7:15 de la mañana, haciendo autostop a su trabajo como recepcionista en el taller de reparación de electrodomésticos de su esposo Jeff. Jeff y Bobby Joe llevaban 4 años y medio casados y vivían a 22 kilómetros de donde finalmente se encontraría el cuerpo de Bobby Joe. A las 6:20 de la tarde, Jeff recibió una llamada de Bobby Joe. Estaba tomando algo con amigos después del trabajo. Se ofreció a recogerla, pero ella se negó, asegurándole que la llevaría a casa. Jeff preparó la cena y esperó, hasta que finalmente se durmió. Se despertó alrededor de la medianoche y descubrió que su esposa aún no había regresado. Preocupado, condujo hasta Breckenridge, donde los amigos de Bobby Joe confirmaron que ella había salido del bar alrededor de las 7:30 de la noche.
suponiendo que alguien la llevara. Cuando Jeff denunció su desaparición, la policía inicialmente le dijo que era demasiado pronto para presentar una denuncia. Regresó a casa, y la angustiosa espera continuó. A la mañana siguiente, un granjero a 48 kilómetros de Breckenridge hizo un descubrimiento sorprendente. La licencia de conducir de Bobby Joe estaba en su propiedad. Mientras Jeff y dos amigos se dirigían a buscarla, encontraron algo inquietante, algo azul en un campo cubierto de nieve. Era la mochila de Bobby Joe, la que siempre llevaba consigo. Junto a ella estaba uno de sus guantes, salpicado de sangre, y varios pañuelos de papel ensangrentados. Los amigos de Jeff ayudaron de inmediato a organizar la búsqueda. 2 horas después, a poco más de 24 kilómetros de donde se encontró su mochila, descubrieron el cuerpo sin vida de Bobby Joe. Había recibido 2 disparos. Las llaves de su casa se encontraron en el lugar de los hechos. En la escena del crimen de Bobby Joe, la policía encontró 3 pistas particularmente intrigantes. Las únicas huellas cerca del cuerpo eran las suyas. Una cuerda de plástico estaba atada a una de sus muñecas y un calcetín naranja yacía cerca. El mismo día que se encontró el cuerpo de Bobby Joe, otra mujer, Annette Schnee, una camarera de 21 años de Frisco, Colorado, fue reportada como desaparecida. Al igual que Bobby Joe, Annette solía hacer autostop para ir y volver del trabajo. Las sorprendentes similitudes entre los casos llevaron inmediatamente a la policía a relacionarlos. Los investigadores interrogaron inicialmente a Jeff Oberholzer sobre Annette. Al principio, negó conocerla. Sin embargo, tras ver su foto en las noticias, recordó haberla recogido una vez cuando ella hacía autostop y haberle dado su tarjeta de visita. Aseguró no haberla visto ni tenido noticias suyas desde entonces, y negó cualquier implicación en su desaparición o en la muerte de Bobby Joe. El escalofriante vínculo entre ambos casos se hizo innegable el 3 de julio de 1982, 6 meses después de la desaparición de Annette. Su cuerpo fue descubierto a 21 kilómetros de donde se había encontrado el de Bobby Joe. La policía quedó atónita con el descubrimiento. Annette llevaba la misma prenda que el calcetín naranja encontrado cerca de Bobby Joe. Para consolidar aún más la conexión, se encontró la tarjeta de visita de Jeff Oberholzer dentro de la cartera de Annette. El principal sospechoso se convirtió inmediatamente en Jeff Oberholzer. Las autoridades intentaron construir un escenario de los horribles sucesos del 6 de enero. Creían que Annette Schnee fue vista por última vez en Breckenridge alrededor de las 4 de la tarde, enfrascada en una conversación con una mujer morena no identificada. La policía teorizó que alrededor de las 5 de la tarde, Annette salió para volver a casa haciendo autostop. Creen que el sospechoso la recogió y la llevó 32 kilómetros al sur de Breckenridge, llevándola por un callejón sin salida donde la agredió en su vehículo. Mientras se vestía, olvidó sin querer uno de sus calcetines naranjas. Intentó escapar y recibió un disparo por la espalda mientras huía. La policía planteó la teoría de que el sospechoso regresó a Breckenridge y encontró a su segunda víctima, Bobby Joe Oberholzer. Condujo a Bobby Joe 16 kilómetros al sur de Breckenridge hasta un mirador, donde intentó agredirla. Bobby Joe logró escapar del vehículo y, al hacerlo, presumiblemente se le cayó el otro calcetín naranja. El sospechoso la persiguió por la carretera y le disparó 2 veces cuando se dio la vuelta. El hecho de que Jeff Oberholzer conociera a ambas víctimas le pareció a la policía algo más que una simple coincidencia. 2 meses después de la muerte de su esposa, Jeff se sometió a la prueba del polígrafo y la aprobó. Desde el principio, Jeff mantuvo una coartada consistente. Afirmó que estaba en casa visitando a un amigo en el momento de las muertes. Durante casi 9 años, no se pudo localizar a este amigo. En diciembre de 1990, finalmente apareció y fue interrogado. Confirmó haber estado en casa de Jeff, pero su cronología de la visita no coincidía exactamente con la de Jeff. A pesar de esta discrepancia, Jeff Oberholzer
mantuvo su inocencia, argumentando que el agresor debía ser alguien conocido de Bobby Joe, ya que ella no se habría ido con un desconocido, especialmente cuando él mismo se había ofrecido a recogerla. Durante años, se presumió que la sangre encontrada en los guantes de Bobby Joe y en los pañuelos cerca de su mochila era suya. Sin embargo, a principios de la década de 1990, las pruebas de ADN revelaron un detalle crucial. La sangre pertenecía a un hombre. Pruebas posteriores confirmaron que no era la sangre de Jeff. Esto, junto con varios testigos de coartada, finalmente exoneró a Jeff Oberholzer como sospechoso. La policía investigó a otros sospechosos. Uno de ellos fue Thomas Edward Luther, un taxista que, en febrero de 1982, recogió a una autoestopista en Breckenridge y la golpeó y agredió. Durante su encarcelamiento, supuestamente se jactó de ser responsable de las muertes. Su novia también afirmó que no regresó a casa la noche de los asesinatos y mintió a los investigadores, afirmando que estaba en el trabajo. Otro sospechoso fue Tracy Petrocelli, quien asesinó a su prometida en 1981 y se embarcó en una ola de crímenes en varios estados. Durante este periodo, se alojó en el lugar de trabajo de Annette, el Holiday Inn en Frisco. Sin embargo, el ADN de ninguno de los sospechosos coincidió con las pruebas de la escena del crimen. Justicia décadas después, Alan Lee Phillips fue detenido. El caso sin resolver perduró durante décadas, un dolor persistente para las familias y las fuerzas del orden. Entonces, el 24 de febrero de 2021, se produjo un avance monumental. Alan Lee Phillips, un hombre de 70 años, fue arrestado y acusado de la muerte de Annette Ashney y Bobby Joe Oberholzer, junto con cargos de secuestro y agresión con arma mortal. Actualmente se encuentra detenido sin derecho a fianza. La clave de este esperado arresto fue la genealogía genética, la misma herramienta poderosa que ayudó a resolver el caso de Jane Doe en Pecos. Esta avanzada técnica forense vinculó el ADN encontrado en las escenas del crimen directamente con Phillips. Los investigadores también sospechan que podría estar involucrado en otros crímenes sin resolver en Colorado, lo que sugiere un patrón más amplio de comportamiento depredador. Trágicamente, algunos de los familiares más cercanos de Bobby Joe no vivieron para ver este día. Su hermano, Kelly, y su padre, Thomas, fallecieron antes de conocer al responsable del asesinato. El arresto de Alan Lee Phillips finalmente ofrece un rayo de esperanza para las familias sobrevivientes, brindando respuestas que se han buscado durante casi 4 décadas y demostrando una vez más el increíble poder de la tecnología del ADN para desentrañar los casos sin resolver más difíciles. Con esto termina el video de hoy. Espero de verdad que les haya brindado información valiosa sobre algunos de los casos más ignorados a lo largo de los años. Si les resultó útil, por favor, consideren darle a me gusta, suscribirse y activar las notificaciones para mantenerse al día. Si no saben qué comentar, simplemente dejen un 555. Así sabré que lo vieron hasta el final. Gracias de nuevo por su tiempo y apoyo. Hay más en camino, así que estén atentos.